Avanzamos con el tema de la búsqueda identitaria y la relación con la adicción en toda su extensión. Otro día acabábamos con esta parte en la que te estaba intentando explicar, o no sé si lo conseguí o no, el tema de que la inestabilidad emocional, el hecho de sentirse, el hecho diferencial, sentirse diferente, la soledad y esa manera de pensar distorsionada que tenemos, pues generan creencias que destruyen sí o sí la regulación del equilibrio psíquico y de la autoestima. Y eso es debido a que las creencias que sostenemos sobre nosotros mismos, las que tenemos de los demás y las que tenemos del mundo que nos rodea, determinan en buena medida lo que sentimos, cómo somos en cuanto a personalidad y cómo nos comportamos, según escribían el señor Winston y Donna en el 91. Estas creencias no se corresponden con aquello que en realidad somos. No somos lo que creemos. Creemos cosas porque somos, pero no somos lo que creemos. Y aunque algunas veces somos conscientes, no nos damos tiempo para reflexionar, aunque sea la causa de sentirnos una desgracia andante una buena parte de nuestra vida. Otra realidad de la vida de las personas adictas es la constante búsqueda de satisfacción, la búsqueda de experiencias placenteras que puedan contrarrestar el vacío y la insatisfacción que nos provoca la ausencia de todo eso que deseamos, que anhelamos, que siempre hemos querido tener y que parece ser que la vida pues no nos lo ha dado o no lo hemos sabido apreciar. Me refiero al afecto, a la atención, al cuidado, al amor que tanto demandamos en nuestras borracheras silenciosas, ¿no? Bien, partiendo de la base de que todos tenemos necesidades que deben de ser satisfechas sí o sí para un sano equilibrio psicoemocional, pues podemos determinar que el hecho de fracasar reiteradamente en conseguirlo, sobre todo en la etapa de la infancia o adolescencia, pues puede ser crucial para el nacimiento y posterior desarrollo de una adicción. Por aquí andábamos el sábado pasado. Es que generalmente detrás de una adicción pues encontramos alguna carencia significativa, real o imaginaria, a veces negada y excluida de la conciencia, viviendo como si no pasara, ¿no? Y que se pretende recuperar pues mediante sustancias o mediante conductas que muchas veces lo que hacen es sustituir o más bien solapar o más bien suplantar esa carencia. No solemos ser conscientes de las carencias o pérdidas que padecemos, no son fáciles de identificar, ya lo decía el otro día, son laberínticas, escurridizas, larvadas. Así que de esta parte que estábamos casi acabando el otro día, ahí a modo de conclusión, pudiéramos decir que la inestabilidad emocional de la mayoría de las personas adictas es la razón básica de la sensación diferencial, de la sensación de ser diferente o al resto de la gente. Y esto nos hace de una vulnerabilidad extrema. Consigue repercutir en la manera en que percibimos las cosas, a la gente y a nosotros mismos, ¿no? Es ese modo de percibir, casi siempre alterado por los pensamientos o por las interpretaciones adictivas, lo que nos hace entender nuestro modo de vida como algo catastrófico y nos convierte en maestros de la autojustificación del aislamiento. La gran maniobra, como decía el sábado, de observador acomplejado de realidades ajenas, siempre viendo la vida desde esa lejanía. Es que al aislarnos nos suponemos a salvo de la ofensa, de la crítica o del daño del que podamos ser objeto por parte de quienes se cruzan en nuestra vida, generalmente elementos hostiles que tenemos de sobra. Esta creencia es la que nos conduce a la trampa, debido a que la adicción pues, nos proporciona la sensación de estar vinculados, con todas las comillas que queráis, a algo o a alguien, pero sin las exigencias de una verdadera intimidad. Y además anestesia la soledad. Esto lo escribió un amigo mío allá por el año 20 de este siglo. Así que nos esforzamos por parecer, un amigo mío que se llama José. Así que nos esforzamos por parecer sumamente sociables.
aparentamos ser sumamente sociales, vamos por la vida intentando ser sumamente sociables, lo cual no hace más que generar en nosotros más tensión intensa, porque estamos aparentando, permanentemente interpretando, y eso es difícil de sostener todos los días, de todas las semanas, de todos los meses, de todos los años, ¿no? Así que, por mucho que aparentemos y nos esforcemos por parecer sociables, por lo general nuestras relaciones se fundamentan en aspectos superficiales. La gente lo nota. No somos tan listos ni tan buenos actores como para que la gente no lo note, ¿no? Y este proceso de aparentación es el que acaba contribuyendo, como casi ninguna otra cosa, a las rachas de soledad. Porque hay un momento en que no sabemos estar a gusto con nada ni con nadie. Y la soledad acaba por convertir en dañina, pero a la vez en refugio. Y no sé si a alguien le suena eso. Así que, para que nos centremos, es que todo esto que acabamos de plantear estos últimos sábados, es de ahí de donde se deduce que la inestabilidad emocional y la adicción se retroalimentan, suscitando el aislamiento y frenando el sentido de pertenencia. Es decir, aquello que nos sirvió como un elemento de contacto en una relación social superficial, vacía, pues se acaba convirtiendo en el motor del aislamiento y del sentido de pertenencia. Es como todo en las adicciones. Todas las drogas cumplen la misma función. De entrada te proporcionan aquello que crees que necesitas y al final te dan justo lo que no querías. Todo lo contrario de lo que pretendidamente te iban a dar. Para que lo vayamos centrando más todavía, la antropología nos define a los humanos. En fin, habría que mirar un poco el telediario, pero vamos, nos define como seres sociales, gregarios, de Grey, seres en relación, creadores de vínculos. Es decir, que los seres humanos, pues por naturaleza, buscamos la compañía. Desde esa perspectiva vislumbramos a alguien que desde la relación se configura, se reconoce y se entiende. Eso es lo que tendría que ser un ser humano en condiciones normales. Es evidente que el mundo actual no es así, y no me voy a meter en críticas políticas ni nada por el estilo, pero cuesta mucho entender lo que por naturaleza nos define a los humanos se haya convertido en una mera teoría de la que ya prácticamente no hace nadie caso. No somos... yo creo que el ser humano ya no es así. Vengo de una sociedad donde las puertas de las casas estaban siempre abiertas. Y vivo en una sociedad en la que nadie abre la puerta, ni siquiera a veces cuando tocan el timbre. En un sitio donde todo el mundo se interesaba por todo el mundo y cualquier problema de salud era conocido por todos. También otras cosas, ¿no? Pero vivimos en un momento, en un mundo, yo vivo en un mundo en el que la gente se queda un rato en la calle haciendo el tiempo para no subir en el ascensor con el vecino. No tenemos ningún tipo de empatía con el padecimiento del mundo. Es terrible lo que está pasando y nadie levanta la voz, nadie dice una palabra, ¿no? Todo se da por bueno, el hambre, la muerte, la guerra, no pasa nada. Con tener en casa una buena televisión, un frigorífico con comida y agüita de bichifresca, suficiente, que le den por el culo al mundo. Al fin y al cabo, para lo que nos da el mundo, ya tenemos quien se ocupe de esas cosas. Tenemos ejércitos, tenemos policía que se ocupen de todo eso, nosotros en casa. Y cuando haya un problema, pues llamamos. A ver, policía, ven para aquí que tengo aquí un problema con el vecino de enfrente y... En fin. Y ya está. Pasamos por el juzgado, nos ponen una multa o se la ponen al otro, vamos para casa y seguimos evitando entrar en el ascensor con el que sea.
Yo vivo en ese mundo, no sé cuál vivís vosotros. Fuera de aquí vivo en ese mundo. Este es otro mundo. Este de aquí. Y algunos nos dejamos la vida para que sea así, para que sea diferente, porque si no, vaya puta mierda del mundo. En fin, lo que va a ver mi nieta cuando crezca va a ser cojonudo, entre comillas. Bueno, digo que en teoría el ser humano es alguien que se configura desde la relación, que se reconoce y que se entiende. Porque si no hay una relación, difícilmente una persona va a establecer ni el más mínimo vínculo, ni siquiera consigo misma, ¿no? Pero bueno, digo y repito que es una teoría. Eso es lo que, en cuanto a la antropología, se puede decir de que, como sabéis, es una ciencia. La sociología y la psicología, que también lo son, pues coinciden en la importancia fundamental que la pertenencia tiene en la vida y la relación que guarda con el tema de las adicciones. Pertenecer implica entrar en contacto con todo aquello que configura el contexto de vida. Todo. De modo que cuando este contacto es limitado o en algunos casos inexistente, básicamente por experiencias negativas de la infancia muchas veces, se crea un conflicto. Y la mayor parte de las personas adictas hemos vivido ese conflicto. Un conflicto larvado, oculto, que provoca vacío interior y tensión permanentes, y que por sus características nos deja sin posibilidad alguna de trabajar acerca de las heridas que provoca, que suelen ser muchas. Tanto que nos desconectamos de nosotros mismos y de los demás, hasta el punto de percibirnos como diferentes, como extraños, y experimentar la sensación de no formar parte de nada. Dicho de otra manera, seres humanos que se pierden a sí mismos cuando se ven desvinculados. Nos preguntan, ¿por qué haces eso? ¿Por qué no lo dejas? ¿Qué problema tienes? Si no te falta de nada, tienes una familia maravillosa, tienes, yo qué sé, una persona que vive este proceso internamente suele pensar para ti, ¿tú qué sabrás? ¿Qué sabrás? La clase de volcán que yo llevo dentro. Entonces, en este sentido, o mejor dicho, este sentido de pertenencias se marca también, tiene un marcador psicológico de necesidad vital, puesto que cuando no se realiza, como suele ser nuestro caso, pues caemos en un estado que se califica de, y creo que lo vais a entender muy bien, de aturdimiento. Un estado de aturdimiento que se manifiesta en la desorientación, por la falta de referencias hacia dónde dirigir la existencia. ¿Os acordáis de vuestros 13, 14 años? ¿Quiénes eran vuestros referentes? Una persona mayor, normalmente 18, 19, 20, alguien a quien veías ya como, o considerabas como ya con la vida más o menos asentada. No era un referente lejano, siempre lejano. Tú eres un observador de realidades ajenas. Alguien que ve desde lejos y se figura cosas en relación a las cosas que hace esa gente que te parece a ti que puede convertirse o que tú te puedes convertir en algo parecido a eso. Sigues mirando desde lejos la vida de los demás, pero nunca la tuya. El aturdimiento es total. Y a eso contribuye, como no, pues el consumo de tóxicos de todo tipo y color. Con lo cual el aturdimiento se incrementa. Y si alguien te preguntara en un proceso entre los 14 y los 50 años, ¿por qué lo haces? ¿Eres honrado? Contestarías. No lo sé. Y es que lo jodido del tema es que no lo sabes.
Lo haces sin saber por qué. Te preguntas, en muchas ocasiones, en días de resaca, en días después de haber preparado alguna, ¿por qué hago esto yo? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero? ¿Quién me quiere? ¿Quién me entiende? El caso es que algunos perdemos de vista la dirección de vida desde la mismísima infancia y buscamos grupos de pertenencia alternos, realmente testimoniales, pues como son las cuadrillas del barrio, del cole, de la infancia, pues eso que todos hemos tenido casi pues porque nos tocaba, ¿no? Si eres del bloque ese, pues lo normal es que tú seas de la cuadrilla de este o del otro. Es que es lo que te toca, ¿cómo no vas a ser de una de las cuadrillas? Eres del barrio tal, pues tienes que pertenecer a la cuadrilla del barrio de tal. ¿Cómo no vas a ser de la cuadrilla? Estaría bueno. Entonces, es casi una obligación, una necesidad en la infancia que tú seas de alguna de las cuadrillas de tu pueblo, de tu barrio, ¿no? Ahora, de hecho, ya por eso de la crisis identitaria que se establece a nivel social, vas a las fiestas de cualquier lado y ves a la gente vestidas con uniformes. La cuadrilla lleva su uniforme. ¿Eh? Vaya a ser que se pierdan. Sepan que eres alguien que pertenece a algo y tu forma de demostrarlo es llevándote una chamarra pues que los pomposos. S.A. Marta, ¿qué pasa, guapa? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Sabes el que se parece? ¿Qué se parecen los huevos a un cartero? En que los dos tocan, pero ninguno entra. Es malo, ¿eh? Eso se trataba. De eso se trataba. Sí, luego, cuando acabemos, si queréis, os lo explico, para que alguno que todavía está por ahí dándole... Sí, ¿no? Lo explicamos luego. Vale. Bueno, pues digo, las cuadrillas de infancia y las juveniles, pero también tenemos que pensar en las cuadrillas de consumo, la cuadrilla de chiquiteo, muy famosas en mi pueblo, las cuadrillas de chiquiteo de tal o de tal o de tal. Cada uno tenía una cuadrilla de chiquiteo en el barrio y otra cuadrilla de chiquiteo en el pueblo, porque se coincidían, y entonces la riada ya era la hostia, porque claro, imagínate, 30 tíos a ronda por tío 30. A ver quién se iba sin pagar. Gasta mincha. Así que andamos en una búsqueda incesante de algo que pueda devolvernos el sentido de vida. Cuadrillas, amigos, más amigos, primeros amores, etcétera. Vamos buscando ese sentido de vida en cosas, porque si tengo esto, pues ya, o si me pongo esta ropa, o si me compro esto, o si me compro lo otro, ¿no? Vamos buscándolo en gente y vamos buscándolo en lugares habitualmente equivocados. Lo que es peor, con una avaricia vital desproporcionada. El hambre de vida se incrementa a medida que pasan los años y uno no consigue establecer contacto con ese sentido de vida. Una persona normal que vive en condiciones normales no sabe lo que es. No tiene ni puta idea de lo que es la avaricia vital. Esa necesidad de sentirse vivo mientras te vas muriendo, mientras te vas matando, mientras sigues consumiendo y consumiendo y consumiendo sin entender ni papa de lo que estás haciendo en la vida. Te vas destrozando, te vas destruyendo, te vas autodestruyendo y tienes una necesidad de vida total. ¿Cómo es posible que con tanta necesidad vital estés consumiendo tóxicos? ¿Cómo es posible que sigas fumando si quieres seguir vivo? ¿Cómo es posible? Eso no lo entiende nadie. Ni los que fuman. Pero lo siguen haciendo. Hace mucho que no me meto con el tabaco, ¿eh? Así que no os quejéis.
Es difícil de entender, es difícil de explicar y es más difícil todavía de vivir esta situación sin tener ninguna orientación, ninguna salida, ningún rumbo, ninguna claridad de ningún tipo. Cuando la gente viene buscando ayuda y le planteas, mira, hay, hay una dirección de salida, hay un camino de salida, hay un rumbo que tomar. Es complicado, es difícil. ¿Por qué? Pues porque tienes que andarlo, joder. No te lo podemos dar en un frasquito para que te tomes uno mañana, uno tarde y uno noche. Tienes que andar, tienes que moverte, tienes que esforzarte. Y dentro de ese esfuerzo vas a establecer la relación, yo diría casi milagrosa, que se establece en un grupo de apoyo, en el que entre gente que no conoces, gente que no has visto nunca, sin saber cómo ni por qué, acabas estableciendo una relación solamente por lo que yo suelo denominar el roce de la silla, ¿no? El contacto de la silla. Es igual que silla, no importa qué silla. Da lo mismo que silla. Ahí empiezan a cambiar cosas en cuanto a que por primera vez después de años de búsqueda errática, tienes la percepción sentida, vívida, de que estás tocando pertenencia pura. Y eso si lo vives en la primera sesión, por eso es tan importante, por eso son tan importantes las primeras sesiones de la gente que llega. Porque si en esa primera sesión, o en la segunda o en la tercera, con las prioridades, con el cambio de hábitos y demás, esa persona siente ese roce de pertenencia, el resto va a ser mucho más fácil. Tiene que sentirlo. Por eso, espero no volver a ver en una terapia lo que vi el otro día cuando entré aquí a una. Desidia, aburrimiento, falta de interés. Eso no puede pasar aquí. No tiene que volver a pasar aquí. Si me tengo que volver a sentar yo aquí, todos los días me sentaré. Eso no puede pasar. Cualquier persona que entre por esa puerta tiene derecho a llevarse de aquí todo lo que hay. Todo lo que hay. Y si no sois capaces de dejar aquí todo lo que tenéis porque lo habéis cogido aquí, no tenéis derecho a estar aquí. A vosotros no se os regateó nada. No lo hagáis vosotros con los que llegan. Porque les podéis estar jodiendo la vida. Y alguien se ocupará de recordaros esa situación. Así que hablaba de avaricia vital desproporcionada. Es la voracidad lógica de alguien que tiene hambre y hace mucho que no ha comido. De alguien que tiene sed y hace mucho que no ha bebido. Es la necesidad de vida que alguien que ha estado demasiado tiempo y muerto tiene. Y es que cuanto más tiempo pasamos sin encontrar ese algo, ese punto de relación vital, la desesperación multiplica esa avaricia. Y lo que es peor, nos aleja aún más del objeto de búsqueda. En vez de acercarnos más impulsados por la avaricia, nos vamos alejando más. La adicción y la rehabilitación está llena de paradojas. Esta es una de ellas. Y es que ocurre que después, cuando se nos pasa el efecto de la droga o de la conducta que hayamos ejercido, pues adquirimos aún más conciencia de vacío y de insatisfacción vital. No nos sirvió. No encontramos nada. Una vez más, la adicción nos estafó. Se rió de nosotros a la puta cara y nos dejó con el culo al aire, como casi siempre. Y esto ocurre pues porque el instinto de supervivencia se hace cada vez más débil. Cualquiera que consuma tóxicos sin parar está destrozando su instinto de supervivencia. Se está demostrando a sí mismo y a su esencia vital que la característica propia de esa vida es destruirla. Y el instinto de supervivencia desaparece. No sé si es fácil de entender. Supongo que los que lo han vivido lo tendrán fácil, ¿no?
Así que, como digo, ese instinto de supervivencia se hace cada vez más débil y el de pertenencia a los grupos de consumo cada vez más fuerte. Ya solamente eres cuando estás en el grupo ese, haciendo lo que ese grupo hace. Fuera de él, continúas desangelado y sin rumbo. Ya solamente eres para estar con esa cuadrilla, con esa gente, en ese entorno, en ese ambiente. Es decir, estás generando una dependencia que, según el tipo de grupo que sea, pues te puede conducir al mismísimo desastre, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Desde esa necesidad de pertenecer absolutamente patológica, nos quedamos sin límites. Nosotros no somos de límites, nunca los hemos respetado, nos quedamos sin ellos, involucrándonos muchas veces en situaciones de riesgo innecesarias. Encontrar grupos de gente que simplemente pues, no tienen nada que ver con nuestra manera de ser ni con nuestros. Simplemente, pues, me refiero a gente, pues, no sé, de un estatus social elevado que se relaciona con gente pues de lo más cutre que puede haber en la calle, ¿no? De lo más bajo y de lo más ruin. Esto lo conocemos todos muy bien. Buscar gente de estrato más bajo para poder ser el machaca o intentar imponer de alguna manera la manera de funcionar a grupos que consideras que son inferiores a ti, ¿no? El egocentrismo propio de una persona adicta a su máximo nivel. En mi caso, para aparentar ser una persona valiente, fuerte. Es decir, pues todo lo contrario de lo que era. Todo lo que uno siente trata de expresarlo con su contrario. En mi caso fue meterme en un ambiente en el que era fácil entrar, pero del que me costó muchísimo trabajo salir. Pero la necesidad de pertenencia pues, es tan fuerte que se impone sobre la autodestrucción, sobre la exclusión social y el desdibujamiento de la propia identidad o de la realidad. Al final te acabas borrando el mapa. Hay que la experiencia de identificación en la rehabilitación constituya un elemento sustancial del proceso de pertenencia. Aquí hablamos de otra cosa, amigo. Consiste en salir del aislamiento y llegar a experimentar la sensación de pertenecer que nos llega al escuchar. Solo por el hecho de escuchar. No de oír, escuchar. Y ya no nos sentimos perdidos, ni asustados, ni inútiles o débiles. Lo escribió también un amigo mío. En el proceso de identificación reconocemos a otra persona como igual y logramos conectarnos cuando más desconectados nos sentimos. Cuando llegas aquí, cuando llegas a la última puerta, ya estás desconectado de prácticamente todo. Te cuesta mucho trabajo la conexión con tu entorno más cercano, con tu familia. Te cuesta mucho trabajo tu relación con tu entorno de consumo, con tus amigos o amigas, con tu cuadrilla. Te cuesta mucho trabajo la relación con tus compañeros de trabajo. Te cuesta mucho trabajo la relación contigo. Llegas desconectado. Te sientas y la silla hace el resto. Conectas. Ese es el milagro de la rehabilitación. Se trata de una silla, no del Dios de los cielos. Para los creyentes, pues con todos mis respetos, puede que les ayude. Es que al experimentar el sentido de pertenencia por medio del otro, del que está al lado o de los que están sentados contigo, pues uno toma conciencia de sí mismo y de pertenencia identificada a un grupo. De pertenencia identificada. No me voy a meter aquí porque tengo que entrar, porque algo tengo que pertenecer. No, no, no. Siento pertenencia identificada, me identifico. Es decir, mi sentimiento, el primer día que me senté en un grupo fue, hostia, aquí sí, aquí sí. Esto a mí me suena, aquí sí, aquí sí, aquí sí. Y ya está, pensé, ya está, ya está. Ahora ya sé dónde estoy. Se trata ni más ni menos que de un bloqueo que desbloquea el bloqueo habitual en el que vivimos. Es que por primera vez recuerdo que me senté pues nervioso. ¿Os acordáis de vuestro primer día? Sigue, si quieres el sofá.
Y aquí, te traigo el sofá de... Porque hay un sofá ahí dentro. Para que te... Sí. Pero, hombre, si te acabas de enderezar ahora, estabas ahí más a gusto que Chipito. ¿Tienes los ojos abiertos o cerrados? ¿Tienes los ojos abiertos o cerrados? Uno. ¿Estás viendo? Aquí, ¿eh? Sí, ahora sí. Sí, estas os pegáis algunos. Yo recuerdo ese primer día y intento que no se me... que no, siempre... No se me ha olvidado nunca porque fue toda una experiencia después de 45 años de vagabundeo. Por primera vez me senté nervioso, aturdido, pero expectante. Me senté a escuchar, totalmente sorprendido cómo otros hablaban de cosas ocultas, pero conocidas. Puras, pero que me suavizaban. No se expresaban igual que yo, pero los entendí. No los conocía, pero sí los conocía. No hablaban de mí, pero me describían. Entonces, los brazos cayeron y atendí. Ahora sí. Ahora es diferente, pensé. Y hasta aquí he llegado. La primera sesión de rehabilitación en la que me senté es la que me ha traído aquí. Así que si alguien tiene pereza, cuando alguien como yo, perdido, desorientado y temblando, llega y en un cierto mal estado llega a una sesión de rehabilitación, se compra una parcela por ahí y se ponga a plantar champiñones. Esto es un salvavidas. Soy consciente de que no todos los salvavidas sirven para todo el mundo. Pero también soy de que el salvavidas hay que echarlo. Y si el que está en el agua no lo coge, que sea porque no quiere cogerlo, no porque no se le haya echado el salvavidas. Uno no es responsable de llegar a quien viene y de tener éxito, pero sí es responsable de intentar tenerlo. Eso sí. Un grupo de apoyo, un grupo de mutua ayuda es eso. Lo demás es en otro sitio. Entonces, recapitulando, hemos empezado un recorrido con la búsqueda identitaria y la relación con las adicciones. Hemos visto la adicción y las crisis de identidad que se producen a lo largo del camino adictivo. Hemos hablado del sentimiento de pertenencia en personas adictas y cómo se enraiza en nosotros. Hemos hablado de la inestabilidad emocional de búsqueda y hemos hablado del caos en el que se vive esta búsqueda identitaria. Ahora nos vamos al siguiente apartado en el que vamos a hablar del sentimiento de no pertenencia, aún perteneciendo, o supuestamente perteneciendo, al sentido de pertenencia. Es que el sentido de pertenencia en una persona adicta se puede experimentar en dos momentos totalmente desiguales. Uno es antes de llegar a la rehabilitación y el otro es en la rehabilitación. En el antes, generalmente, pues nos vamos agrupando sin un objetivo predeterminado. Simplemente se trata de estar en un grupo. Objetivo, estar en el grupo. No hay no es concreto, no sé, pues hay gente que se pone una camiseta de rayas y se va a ver un partido de fútbol, porque sin la camiseta de rayas parece que ya no ven el fútbol. O vas vestido de esto o no. Así está la cosa, que ya no sabes si los que están en el campo son o los de las gradas son los de, no sé, estos que, ya sabes a qué me refiero, ¿no? Sí, sí, la camiseta de rayas del Betis. Si hay que hablar de un equipo de fútbol, es el único que hay. Entonces, pues, el resto sois pues, eso, comparsas. Turín también, ¿eh? Joder.
Ojo al dato, que yo soy de Garzabal. Tengo cuidadín. Decía que en el antes generalmente nos agrupamos sin un objetivo predeterminado. Más bien se trata de pasar el tiempo y estar con cualquiera como objetivo. Hasta que pasar tiempo se convierte en un fin en sí mismo. ¿Con quién has estado? Con la cuadrilla. Acuérdate, mentira. Mentira. Estabas, pero no estabas. No era eso. Nunca era eso. ¿Te acuerdas antes de llegar a donde estaba la cuadrilla? ¿Qué perspectivas llevabas? Igual le querías decir algo a alguien, pero no salía el tema. O el tío estaba con el morro cruzado y decías, o igual tenías idea de plantear, vamos a hacer una salida a Peñas de Haya, vamos a irnos al Urdaú, vamos a ir. Yes, tampoco. Era así. Al final, ¿qué hacías? Nunca te salía nada, ¿te acuerdas? Y empezaste a darte cuenta de que realmente tú allí no eras más que, bueno, pues hay que estar, pues estamos. Total, peor estaría con aquellos o con aquellos otros o con aquellos otros, o aquellos me caen peor, aquellos peor, aquellos peor. Es decir, el hecho de pasar tiempo se acaba convirtiendo en un pasatiempo y en sí mismo es el objetivo de todo esto. En estos casos, pues la identificación se puede fundamentar en mensajes así, ¿no? En el primero de los casos, es decir, antes de llegar a la rehabilitación, yo, en mi caso personal, me fui sintiendo aceptado, aunque tenía que consumir para eso. Pero eso, en mi caso, no era ningún obstáculo, pues nunca lo fue. Ya, si había que soplar, bueno, yo soplaba como estaba mandado. De hecho, cuando consumíamos, estábamos aún más unidos, nos sentíamos más en contacto. Estas maravillas que hace el alcohol, ¿no? Y el tabaco, y tomo un cigarrito y tal, y tal. Hostia, qué a gusto estoy aquí con la cuadrilla y tal, ¿no? Sentía y disfrutaba justamente de lo que me faltaba en casa. Y como es natural, pues acabé identificándome más con la gente de la calle que con la gente de casa. La gente de la calle era mi gente. La gente de mi casa no era mi gente. Nunca lo fue. Nunca lo fue. En el segundo supuesto, es decir, dentro de la rehabilitación, no voy a pasar la foto sin más. Ahí está un compañero recientemente fallecido y bueno, pues que sirva de homenaje a alguien que se supo ir como un señor de aquí, que siempre fue hablando muy bien de este sitio, en todos los sitios donde pasaba, que eran muchos, por cierto, por su profesión. Un buen tío. Algunos la mayor parte no lo conocéis, pero se llamaba Odón, se apellidaba Elorza, alcalde de San Sebastián. Primos eran. Ahí está con su madre, con la eterna Lolo, que sigue en pie. El grupo de familiares. Tuvo un grupo de familiares. ¿Cómo está mi chico, Josian? ¿Cómo está mi chico? ¿Cómo está mi chico? Esto no perdona. No perdona. Y parece que no, pero... En fin. Como decía, en el segundo supuesto, dentro de la rehabilitación, el sentido de pertenencia se realiza a partir de una situación espejo, de una situación reflejo. Es decir, que una persona adicta puede sentirse identificada y descrita en el discurso que otra formula para describirse a sí misma. A menudo escuchamos testimonios calcados a nuestras propias experiencias. Tanto que si se habla de una cosa como de otra, y eso resulta increíble para quienes hemos vivido aislados en la falsa pertenencia cuadrillera. Hostia, qué diferencia.
de estar oyendo una conversación de cuadrilla totalmente desconectado, sin entender ni pava, y ¿de qué están hablando estos tíos? Es que no comparto ni la más mínima. A sentarte en un sitio como este y entender desde el principio que todo lo que están diciendo te va clavando, y al final sales como un mapa lleno de chinchetas, ¿no? Y joder, es que me las han dado todas, todas. Hay días que sales acribillado a balazos. No han fallado ni una y dices, joder, esto es posible. Y es cuando empiezas realmente a sentir que esa pertenencia no tiene nada que ver con la de antes, que no es una pertenencia cuadrillera, que estamos hablando de algo que realmente va a tu propia esencia. Y hostia, llegar a sentir eso en la vida es bastante complicado para quienes no han vivido situaciones límite como las de algunos de nosotros, ¿no? Pero por suerte se puede llegar a hacer. Es tan sencillo como escuchar y tan complicado. No veis la foto, ¿verdad? No, ahí no veis. No veis ni torta. Este sodón. Esa es su madre. Norza Power. Señor. Sí. Bueno. Es decir, que era a través del discurso sobre sí mismo de otro como yo lograba identificarme. Tanto que de repente encontré en la rehabilitación compañía, solidaridad. A mí esa palabra me sonaba a falsedad. Solidaridad para mí era igual a falsedad. Mentira. Encontré un lugar de apoyo y de sosiego para mi sistema nervioso. Es así porque al final somos un grupo de carentes tratando de levantarnos compartiendo nuestras carencias. Aquí me viene siempre el caso de una compañera que estuvo aquí con poco éxito, por cierto, cuya madre tuvo la desvergüenza de espetarme en la cara cómo se me pudo ocurrir a mí traer a mi hija a un sitio como este. Era mi hija recuperarse entre gente enferma. Hombre, procure usted que no tenga ninguna otra enfermedad en la que le tenga que llevar a un hospital, porque entonces no sé qué va a hacer. En los hospitales está la gente que se pone mala, ¿no? En teoría, ¿no? Encima compartiendo habitación, imagínate. En fin, un grupo de carentes tratando de levantarse compartiendo sus propias carencias. Es tan grande como eso. En fin, de lo compartido, pues se deduce que durante la etapa activa sufrimos la soledad poniendo en evidencia la ausencia de algo que muchas veces no sabemos qué es, pero sabemos que necesitamos. Algo como puede ser pues, un lugar de encuentro, un lugar de refugio de la soledad y de la angustia. ¿Recuerdas cuando vienes un día totalmente angustiado o angustiada, poseído, nervioso, atacado? ¿Qué te pasa nada más que cruzas la puerta? ¿Habéis visto los polvos que tiene la puerta? Tiene unos polvos mágicos. Los he hecho yo todas las mañanas cuando no hay nadie. Y cuando entráis, chef, cosas. Un espacio donde podemos ser parte, crear vínculos que tranquilicen, que relajen nuestras emociones, aún desconocidas, aún tapadas, aún reprimidas, aún sujetas,
pero empiezas a sentir ese cosquilleo interno en el que todo tu sistema emocional empieza a pegar saltitos, tus neuronas en el sistema límbico empiezan a pegar saltitos como diciendo, hostia, esta vez a lo mejor sí. Empiezas a tener explosiones emocionales, a sentir cosas que ni te acordabas que sentías, pero las sentiste de chaval o de chavala. Entonces empiezas a despertar, empiezas a espabilarte. No tiene nada que ver con lo otro. Nada que ver con el hecho de integrarse en una panda de colegas, pues que lo único que logra es calmar momentáneamente la soledad, pero no el malestar que la acompaña. El hecho de estar con gente no quita el malestar de la soledad, ni siquiera diluye la soledad. En estas cuadrillas, además, normalmente se siguen las normas que de alguna manera u otra han sido adoptadas por sus integrantes. Es decir, te tienes que adaptar a ese tipo de situaciones, pues hacer esto, hacer lo otro, el fin de semana de tal hay que ir a tal sitio, en fiestas a no sé qué, en fin, ya sabéis de qué va esto, ¿no? Pero eso pues, puede ocasionar conflictos internos en los que se quieren integrar en ellas, quienes pues por el deseo o necesidad de pertenecer suelen estar dispuestos a más de lo que deben, de manera que muchas veces pues uno transgrede su propio límite o su código personal, si es que lo tiene, ¿no? Haciendo cosas que son más una obligación que una elección. Y esto pues, puede provocar tensiones que generen el apetito de consumir más para no romper el vínculo, ¿no? Y al final pues, te puedes acabar convirtiendo en el borracho de la cuadrilla, en el pagarrondas de la cuadrilla, o en el que tiene más sed de la cuadrilla, o en el que se va al último a casa, o en etcétera, 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 etcétera. Tengas en cuenta todo esto, como decía el doctor Ford en 1980, que las drogas y las conductas alteradoras del estado de ánimo tienen la tendencia a reducir las inhibiciones, la ansiedad o el sentido de culpa, permitiendo sentirse más libre de hacer lo que bajo otras circunstancias no se haría. En estas situaciones, las sustancias o los comportamientos adictivos pues se presentan como el medio que permite al mismo tiempo integrarse y evadir los conflictos internos y los que provoca la propia integración. Porque si no tomaras lo que tomas, pues seguramente no aguantarías en ese grupo ni un cuarto de hora. Los mantienes a todos a planchar vacas y hasta luego, Lucas. A otra cosa mariposa. Y esto se puede vivir de muchas maneras. Yo lo vivía, en mi caso, el tabaco y el alcohol, pues dormían esa parte de mí que no me gustaba, la que me producía el mal rollo, y en cuanto se me pasaban los efectos, otra vez era lo mismo. Es decir, el sentido de pertenencia que se crea en las cuadrillas pues puede ayudar a muchos a sobrevivir de una manera más tranquila, porque momentáneamente calma y tranquiliza. Bueno, sentirse de alguna manera pues aceptado y reconocido, ¿no? Tolerado, diría yo más bien, porque bueno, dice, bueno, o sea, aquí por lo menos me admiten, ¿no? Ah, vamos a hacer. O sea, pues eso. Pero en realidad es una pseudo unión que se desmorona en el momento en el que se quiere dejar de consumir y salirse de ese entorno. En ese momento ya no tienes amigos. Todo está bien mientras se mantenga el supuesto de consumo unificador del grupo. Es decir, tomar algo llega a ser el requisito para la integración y no hacerlo excluye. Con la sensación, nuevamente, para una persona como yo, de ser diferente, raro, en medio de la normalidad más absoluta. Y no consumes, eres rarito. Y entonces, pues, bueno. En el caso de la identificación por reflejo, de la que estoy hablando, el de la rehabilitación, este caso se diferencia del primero en que, desde las cuadrillas de consumo, quiero decir, en que al escuchar a otros caemos en la cuenta de tener consumos, carácter y maneras de reaccionar similares. Hasta el último, hasta el más joven, hasta alguien de una diferencia generacional de 15, 20 o 30 años, siente la misma percepción de cercanía. Por eso aquí no hay diferencias en cuanto a edades, ni en cuanto a sexo, por mucho que algunas se empeñen en segregar. Todos igualitos. Y en este
en el plano de la rehabilitación, lo esencial es el proceso de interiorización y de toma de contacto con aquellas experiencias que nos marcaron de manera negativa y que llevamos cargando desde siempre. Así es como tomamos conciencia de que nuestra historia no es única, como siempre habíamos pensado. Y el reflejo, el espejo, nos da la motivación y la confianza que necesitamos para realizar el trabajo de interiorización que se requiere para rehabilitarse. En este trabajo, además de evitar el consumo o la conducta, a ver si nos vamos aclarando, a alguien que parece que lo de la silla se lo ha tomado tan en serio que se ha olvidado de quién es el que está sentado en ella. Decía que en este trabajo, además de evitar el consumo o la conducta adictiva, hay que recuperar la propia historia mediante una autobiografía, una psicobiografía, un inventario personal, con el objetivo de ubicar momentos y acontecimientos que influyeron y que dieron como consecuencia la inestabilidad emocional que traemos. ¿Qué quiere decir? Que hay que situar experiencias y relaciones en su marco adecuado, sobre todo en el plano de la infancia y de la adolescencia, porque fue allí cuando marcaron, definieron o delinearon nuestra personalidad futura. Es decir, hacer un recorrido psicobiográfico en busca de los fallos de carácter y relacionales que propiciaron nuestro desastre. Aquí no se viene a calentar silla, aquí se viene a hacer un trabajo de rehabilitación. No venimos a contarnos las pirulas o las aventuras de la semana, que si hace falta pues también, pero no ese es el objetivo. El objetivo es delinear una línea de conducta que nos lleve a salir de ese entorno repetitivo del daño interno que padecemos desde la infancia. Empezar a ser quien somos, más allá de quienes creemos ser o de quienes creemos haber sido. Y para entender esto, ya vamos haciendo las cosas en serio. De la foto soy yo. El de las dos fotos. Listos. Hasta el sábado.